El doctor Marco Antonio González Vega es médico urólogo, forma parte del staff de asistentes de urología pediátrica del Instituto del Niño de San Borja y también es parte del equipo quirúrgico de trasplante renal pediátrico. Ha tenido formación tanto nacional como internacional en laparoscopía y especialmente en lo que respecta a la urología pediátrica laparoscópica y reconstructiva. Él va a compartir con nosotros una presentación acerca de del abordaje laparoscópico de la vía urinaria superior. Adelante, Marco González. ¿Tu audio? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Sí, estaba con el micrófono apagado. Buenas noches con todos, buenas noches Juan Pablo, doctor Sánchez, estimados participantes del curso. Gracias Juan Pablo por la presentación, soy Marco Antonio González Vega. Creo que la presentación ya la dio mi querido amigo. Vamos a iniciar rápidamente. Vamos a hacer una ponencia acerca de conocimientos técnicos de la videoendoscopía y el abordaje de la vía urinaria alta. ¿Ok? Lastimosamente no es un bonito día, un buen día para la salud pediátrica. Hoy falleció nuestro amigo, ex jefe, el doctor Antonio Ricardo Sofi Rubio, a quien le reconocemos su loable labor siempre en pro de la salud de los niños del Perú, tanto en el Instituto del Niño de Breña como en nuestra institución en San Borja. Bueno, iniciamos. Bueno, ¿qué se requiere para hacer una laparoscopía? Yo creo que debe ser la pregunta inicial para esta ponencia. Y es rápidamente seguro todos los participantes, nosotros como cirujanos podemos a grandes rasgos manifestar que obviamente tenemos que tener un paciente, que este paciente debe tener una indicación quirúrgica, debe estar preparado para la misma, y ya dentro del acto de una cirugía mínimamente invasiva, en este caso una laparoscopía, saber que los pasos grandes de esta cirugía es distender el abdomen, acceder a la cavidad, poder ver la cavidad, poder examinar la cavidad y realizar la cirugía o la operación como tal. Y para cada paso se nos vienen seguro muchos aparatos, muchos instrumentos, muchos aditamentos tecnológicos que nos permiten en la actualidad poder realizar una cirugía mínimamente invasiva como tal. Y es responsabilidad de quien desea realizar una cirugía de este tipo, pues conocer cada parte, cada instrumento, cada equipo de este tipo de cirugías. Entonces, realmente esto no pretende ser una evaluación o una revisión tan profunda, pero es importante conocer estos puntos. Hablar de laparoscopía es siempre reconocer la imagen de una torre de videoendoscopía, ¿no? Que actualmente se presenta en forma de una torre donde se pueden ubicar casi todos los equipos tecnológicos relacionados con esta cirugía, ¿no? Y reconocer que va a ser conformado por un sistema óptico de lentes, con una cámara procesadora de imágenes, y que vamos a tener un monitor también en esta torre de videoendoscopía. Asimismo, va a tener lugar también importante el insuflador de CO2, vamos a tener una fuente de luz que a través del cable va a poder facilitar la captura de las imágenes, y hoy en día también es casi imposible realizar una cirugía sin tener la ayuda o sin utilizar una fuente de energía, ¿no? Que ya las vamos a ir conociendo a continuación. Realmente existen muchos tipos o configuraciones de torres, las marcas son variables, pero las partes que la conforman siempre van a ser las mismas como la descrita. Y bueno, dijimos que necesitamos todos los instrumentos o los equipos que nos van a permitir lograr tener la imagen de nuestra cavidad en una pantalla. Y yo creo que es importante mencionar y conocer a los endoscopios. Los endoscopios son unos aparatos tubulares de diversos diámetros que están formados por un anillo exterior de fibra óptica
con un núcleo de lentes, los cuales se van a encargar de la transmisión de la escena captada de la cavidad y luego van a transmitirla hacia el ocular y posteriormente esta hacia el equipo procesador de la imagen. Hay muchos tipos, muchos tamaños, dependiendo del tipo de cirugía. Hay endoscopios para la vía urinaria, hay endoscopios para la vía digestiva. En este caso, nosotros vamos a fijarnos específicamente en los de la laparoscopía y reconocer que existen tamaños o diámetros desde 1.9 milímetros para aparatos tan delicados como un cistoscopio neonatal o de lactante, y como también lentes de 12 milímetros que son bastante comunes para la cirugía laparoscópica de adultos. A grandes rasgos podemos decir que en la cirugía laparoscópica pediátrica, que es en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos, los lentes de 5 milímetros van a ser más el común denominador, mientras que para los pacientes adultos los lentes de 10 milímetros. Existen diversos ángulos de visión entre 0 y 70, siendo los de 0 y de 30 grados los más utilizados, ¿no? Específicamente los de 0 grados tal vez para hacer una evaluación diagnóstica, netamente diagnóstica, y los de 30 grados o los de que tengan alguna angulación van a ser más usados para los procedimientos quirúrgicos en sí. Existen, dependiendo la generación y el desarrollo tecnológico de estas lentes, vamos a poder tener un campo de visión entre un 70 a 180 grados, que eso sería lo ideal y que son algunos equipos tal vez los más modernos en la actualidad. Los endoscopios hoy son digitales, eso significa que tienen un chip en la punta, haciendo que la imagen ya no sea simplemente una transmisión de luz, sino convertirse rápidamente en una señal eléctrica, la cual va a ir dirigida inmediatamente a la unidad de visualización o de procesamiento de la imagen. Aquí un esquema de cómo es una lente, un telescopio, donde vemos internamente se van a encontrar esta serie de lentes, y aquí los diferentes grados de ángulos de visión, ¿no? Y además de la lente vamos a tener siempre una cámara de video. Actualmente existen tanto análogas como digitales. Realmente las digitales han proporcionado una mejoría en la fidelidad de la imagen, en la calidad de la imagen. Hoy casi todas las cámaras tienen la característica de tener 3 chips que no significan nada más que existe un chip independiente para la captura de los colores rojo, verde y azul. Y esto también facilita, la miniaturización de los equipos y también la calidad de la imagen que se va a obtener. El problema de algunas cámaras es que a mayor magnificación a veces perdemos el ángulo de la visión, pero existe ya tecnología que también busca solucionar este problema. La resolución de casi todas las cámaras en común son de 1080 píxeles. Es importante mencionar que la cámara de video, que es una parte importante de la cirugía laparoscópica, va a quedar en el control del asistente, y realmente es importante recalcar esto, porque un asistente que no está familiarizado ni con el conocimiento de la cámara, ni con su uso, pues realmente podría dificultar mucho el desarrollo de una cirugía. Actualmente, a pesar de que existen algunos sistemas de videocámaras tridimensionales, que bueno, realmente no son el común denominador en el uso en nuestro medio, y que requieren tecnología y software especiales, lo que se usa son las cámaras bidimensionales, que tienen como principal desventaja la percepción de la profundidad, que es lo que nosotros como cirujanos o como próximos cirujanos laparoscopistas necesitamos entrenar y familiarizarnos con esta desventaja. Las fuentes de energía, que son específicamente usadas para el corte, la coagulación o el sellado de algunas estructuras tisulares,
van a conectarse a algún instrumental laparoscópico o van a hacer ellos mismos, van a traer ellos mismos sus propios dispositivos de entrega de esta energía. Las principales son conocer que existe una energía monopolar, que tal vez es la que más preocupa porque tiene algunos riesgos o ofrece algunos riesgos con respecto al desarrollo de la cirugía laparoscópica, que es que cuando estos equipos que brindan energía monopolar para el corte o la coagulación tienen algún defecto en su aislamiento, pueden causar lesiones a tejidos circundantes. O también existe un efecto de acoplamiento directo, el cual significa que si mi pinza en este caso un coagulador monopolar, toca alguna otra de las pinzas, podría también conducir a alta energía a tejidos adyacentes a nuestro objetivo quirúrgico. También es importante conocer que debemos tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes que son portadores de dispositivos electrónicos, como los marcapasos o los neuroestimuladores. La energía bipolar actualmente también se usa, es un tanto más segura porque al tener una configuración de un arco cerrado, realmente la energía que se dispersa hacia otros tejidos pues no tiene un alcance tanto como el monopolar. Por lo tanto, también requiere un menor voltaje para su uso y definitivamente tiene un menor riesgo de conducción. Y también existen algunas otras fuentes de energía como los aparatos ultrasónicos que convierten la vibración en calor para el corte, la coagulación o el sellado de algunas estructuras específicamente vasculares. Van a haber múltiples dispositivos, me refiero, la fuente va a ser la misma, pero sus dispositivos de acción van a diferenciarse con respecto al calibre de tejido que uno va a poder sellar durante una cirugía. Aquí el esquema que muestra los riesgos del monopolar con respecto a cuando existe una alteración en la cobertura o en el aislamiento del equipo, o cuando hace acoplamiento directo con otras pinzas, o cuando también puede conducir energía a través de los puertos o de los trócares. Parte de la cirugía laparoscópica es conocer el instrumental laparoscópico. Algo nos comentaba ya el doctor Sánchez con respecto a los portaagujas, y conocer que vamos a encontrar distintas configuraciones con respecto al mango en el instrumental. Algunos van a ser de anillo abierto, algunos van a tener una empuñadura de pistola y algunos van a tener alguna configuración de mangos de alambre doblado. Realmente depende mucho cómo es que el cirujano, de la preferencia del cirujano y de sus resultados quirúrgicos, la elección de tal o cual tipo de instrumental o tipo de empuñadura. Las pinzas en general debemos de conocerlas, el portaagujas para poder hacer o realizar una sutura laparoscópica es importante. Las pinzas Grasberg, algunas traumáticas, algunas atraumáticas, las pinzas intestinales también son de mucho uso y de importante uso. En la cirugía laparoscópica, algunos disectores, específicamente las de punta curva, como la Maryland, o las de ángulos rectos, que pueden muchas veces ayudarnos a facilitar la disección de estructuras tubulares, en muchos casos los vasculares, ¿no? Y los distintos tipos de tijeras, y en este caso también aquí observamos un hook o punta de gancho que nos sirve mucho con respecto a la cauterización de los tejidos, específicamente con la energía monopolar. Parte importante también de la torre de videoendoscopía es el insuflador, que tiene relación con el momento de la realización del neumoperitoneo, y no es más que un aparato electrónico configurado para inyectar CO2 dentro de una cavidad. Este aparato tiene el objetivo de dar una presión y un flujo predeterminado y que es controlado, ¿no? Vamos a tener, o este aparato va a funcionar en coordinación, o bueno, va a tener una fuente de CO2, que muchas veces en algunos hospitales son balones de CO2, en algunas otras instituciones son sistemas de conducción de CO2 desde una central del mismo hospital o de la misma institución, y bueno, van a ser la fuente de CO2 que van a utilizar el insuflador. Tiene la particularidad también de monitorear y mantener
más o menos constante la presión intraabdominal, y eso nosotros tenemos que conocer dentro de la configuración del aparato cuáles son aquellos valores numéricos y a qué corresponden para poder tener un control del neumoperitoneo y para tener la seguridad del paciente. Es siempre importante hacer una verificación previa del funcionamiento del insuflador, definitivamente seguridad para el paciente, y también hoy en día, o bueno, ya un tanto posterior a la situación crítica de la pandemia, conocer que existen filtros que se pueden utilizar tanto previo al ingreso del CO2 al paciente como los escapes del gas para evitar la contaminación biológica muchas veces o de células oncológicas hacia el equipo quirúrgico. El gas del neumoperitoneo tenía que ser un gas incoloro, fisiológicamente inerte, que no sea inflamable, que sea muy soluble para tratar de eliminar el riesgo de embolia gaseosa, y bajo estas características el CO2 las cumplió casi todas, específicamente resaltando su alta solubilidad y el bajo costo en su uso. Y es importante mencionar que es un gas que se elimina por la ventilación, ¿no?, de manera óptima. Cuando hablamos de neumoperitoneo debemos tener en cuenta que existen cambios o que aparecen o suceden cambios en la fisiología del paciente, como por ejemplo la disminución del gasto cardíaco, el aumento de la resistencia venosa periférica, los trastornos del ritmo cardíaco, la hipercapnia, algunas alteraciones del flujo regional en la zona donde estamos operando y también modificaciones en la mecánica respiratoria. Ahora, ya conociendo el instrumental, el equipamiento requerido para una cirugía laparoscópica, es importante hacernos la pregunta de si realmente, si no, pues seguro hacer una cirugía laparoscópica, y realmente hay que ver tanto la seguridad del paciente como la seguridad del personal quirúrgico. Entonces, eso cae en responsabilidad nuestra, ¿no? Y es que está bien reportado que existe un 40 a un 50% de prevalencia de neuropraxia, de lesiones nerviosas en el personal médico quirúrgico que realiza una laparoscopía. Está bien reconocido que la laparoscopía como tal realiza o hace que quien lo realice esté bajo un trabajo muscular 2 o 5 veces mayor que en una cirugía convencional, y que situaciones como evitar el temblor hace que muchos de nosotros apretemos más los músculos y por lo tanto eso sea contraproducente con la salud del mismo cirujano. Esto trae como consecuencia fatiga, lesiones musculares que podrían incluso alejarnos de la práctica quirúrgica y que debemos evitarlas, saber cómo evitarlas. Y bajo esta situación es que debemos conocer que existe la ergonomía y no es más que identificar los potenciales riesgos para nuestra salud, tratar de armonizar tanto la postura, las acciones del cirujano, armonizarlas con el instrumental y con el ambiente para evitar este tipo de lesiones o de fatigas en el equipo quirúrgico. Está bien reconocido que cuando uno adopta buenas posturas o buenas prácticas ergonómicas, así pongamos a trabajar el mismo tiempo de horas, el mismo tipo de cirugía, los cirujanos experimentados que adoptaron estas medidas van a tener un trabajo muscular mucho menos forzado que los cirujanos con menos experiencia. Y esto incluso muchas veces medidos en estudios electromiográficos. Es importante conocer que va a haber situaciones o movimientos o posturas de compensación muscular que van a ayudar a minimizar la fatiga general de quien opera. Algunos datos importantes que debemos tener en cuenta: que la mesa quirúrgica debería estar a la altura del hueso púbico del cirujano, que los brazos siempre deben estar paralelos al piso, doblados, y los codos relajadamente flexionados. Aquí una imagen en la cual también nos permite reconocer esta armonía médico-ambiente-máquina
para evitar potenciales riesgos en el personal quirúrgico, ¿no? La altura del monitor es importantísima, si no vamos a terminar con dolores del cuello o dolores cervicales, que es la principal queja de los médicos cirujanos que realizan la laparoscopía con mucha frecuencia. La postura de la espalda es importante, la altura de la mesa ya lo dijimos, los codos angulados entre 100 a 120 grados de forma relajada. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar acerca del abordaje de la vía urinaria alta. Para esto, yo creo que el posicionamiento, en la mayoría, nosotros creo que estamos casi todos urólogos, esta posición va a ser muy familiar a casi todas las cirugías de la vía urinaria alta, ¿no? En la cual vamos a poner al paciente en decúbito lateral, teniendo la parte más alta, que va a ser el lado del interés quirúrgico, es decir, si vamos a operar un riñón izquierdo, el paciente va a estar lateralizado del lado derecho, ¿ok? Es importante saber que en este tipo de cirugías para el abordaje, este tipo de la vía urinaria alta, en una cirugía laparoscópica, vamos a tener que tener especial atención con respecto al cuidado de lesiones por contacto, como por ejemplo el uso de almohadillas, como visualizamos aquí entre las piernas, o el uso de algunas tablas para apoyar los brazos, incluso la almohadilla bajo la axila, una almohadilla axilar que evita compresiones nerviosas que podrían causar daño a nuestro paciente. Es importante también reconocer que en estas posiciones requerimos hacer una buena sujeción hacia la mesa quirúrgica. En este caso, por ejemplo, en la foto, usamos cinta adhesiva y además algunas fajas que también nos proporcionan las salas quirúrgicas. Y incluso se recomienda muchas veces tratar de hacer una movilización hacia el cirujano y alejándonos de él para corroborar la sujeción correcta de los pacientes en esta posición. Una práctica muy asidua en mi hospital, muy frecuente en mi hospital, es corroborar que pongamos la sujeción torácica previa a una insuflación amplia del tórax para evitar que exista una constricción importante del tórax y que pueda causar problemas ventilatorios en nuestros pacientes. ¿Okay? Casi siempre vamos a poner el ombligo a la altura de la zona donde la mesa puede hacer un quiebre, que la vamos a necesitar casi siempre que abordemos la vía urinaria para exponer la unidad renal un tanto más superficial para la cirugía, para los objetivos de la cirugía. Maniobras preparatorias cuando abordamos una cirugía laparoscópica de la vía urinaria alta es muchas veces ponemos una sonda de Foley, algunas veces van a requerir colocar una sonda orogástrica para disminuir el balón gástrico, la cavidad gástrica, y podamos tener mayor espacio en nuestra cavidad peritoneal. Es siempre importante usar protección ocular del paciente y siempre sano y muy juicioso a la verificación del equipamiento y el instrumental. Si no estamos completos, no podemos iniciar. Si no está todo verificado, que están correctamente funcionando, no podemos iniciar una cirugía de este tipo. Aquí otra vez lo que dijimos, para esta posición es importante también la posición de las piernas, en las cuales la pierna que está en contacto con la mesa se dobla y la pierna más superficial o la pierna de arriba es la que va a descansar encima de la que está doblada, siempre usando almohadillas, cojines que puedan dar protección a lesiones de contacto. ¿Ok? Aquí también otra vez las tablas donde apoyamos los brazos en estos casos en los pacientes y siempre previa sujeción. En el paciente pediátrico también
prácticamente la posición es la misma. Bajo ciertas condiciones, aquí puse una imagen que describe la posición de Valdivia Galdacao, que en algunos casos, como por ejemplo cuando abordamos pacientes pediátricos y se requiere el abordaje endoscópico de la vía urinaria, también puede facilitar el uso de, en el mismo tiempo, sin movilizar tanto al paciente, realizar una cistoscopía diagnóstica o de procedimiento para colocar alguna prótesis ureteral. La disposición de la sala es casi siempre la misma, depende del lado que vamos a operar. La posición es del anestesiólogo siempre a la cabecera del paciente. Ya dijimos que frente al equipo quirúrgico hay un monitor, el enfermero instrumentista va a estar siempre frente al equipo quirúrgico, algunas veces del mismo lado, pero lo descrito y lo recomendado es que esté frente al equipo quirúrgico. Y dependiendo si se aborda la vía urinaria alta o la vía urinaria baja, posiblemente el cirujano laparoscopista va a movilizarse un tanto más caudal, o un tanto más, perdón, cefálico y un tanto más caudal, dependiendo, como dijimos, la zona de la vía urinaria a abordar. La colocación de los trócares es importante. Casi siempre en urología vamos a tener una configuración de 3 trócares, los cuales se van a colocar más o menos formando un triángulo, ¿no? Donde casi siempre el primer trócar es el cual va a ser utilizado para colocar nuestra cámara y dependiendo el abordaje de un paciente adulto o pediátrico, vamos a utilizar el ombligo como situación para este primer trócar. Para adultos, casi siempre ya dijimos, trócares de 10 y de 12 milímetros, para el ambiente o para los pacientes pediátricos, perdón, trócares de 5 milímetros van como T1 para la inserción de la cámara. Los trócares auxiliares, segundo y tercero, en triangulación, pueden variar dependiendo el uso que le vamos a dar, entre trócares de 10 a 5 para adultos y entre 3 a 5 milímetros para pacientes pediátricos. Cuando se aborda el lado derecho, algunas veces vamos a requerir la colocación de un cuarto trócar, que casi siempre es de 5 milímetros, y que específicamente cuando abordamos la vía urinaria alta va a ser requerido para el manejo o la sujeción de la lengüeta hepática en los casos que se abordan, como dije, el lado derecho, el riñón derecho. El acceso a la cavidad es un momento muy importante. Se logra específicamente bajo 2 técnicas, la técnica cerrada, en la cual vamos a utilizar una aguja de Veres, y la técnica abierta, en las cuales se usa un trócar de Jason, una cánula de Jason. La técnica cerrada con aguja de Veres requerimos el conocimiento de la relación entre el ombligo y los grandes vasos, específicamente la aorta. Es importante que cuando realicemos este procedimiento, nosotros aseguramos ciertos pasos que son importantes. Uno, la tracción de la pared abdominal, que nos va a aumentar la distancia entre el ombligo, que va a ser la zona a punzar, y los vasos, los grandes vasos dentro de la cavidad. Importante también la angulación en la que ingresa la aguja, en 45 grados, que es la angulación de seguridad, que permite que se evite las lesiones vasculares importantes, que muchas de ellas realmente son de una repercusión fatídica. Es importante tener en cuenta que debemos evitar el Trendelenburg previo a la inserción de la aguja de Veres, porque definitivamente va a acercar las estructuras vasculares importantes hacia la zona de punción, y recordar que cuando ingresamos a nivel del ombligo, pues nosotros debemos de reconocer estos 2 clics que significan el atravesar con nuestra aguja de Veres tanto fascia y peritoneo, y que nos debería indicar que estamos en la cavidad peritoneal. Hay maneras de verificar la posición de la aguja de Veres. Una de ellas es inicialmente colocar una
una jeringa, a realizar una aspiración a través de la aguja de Pérez y verificar que definitivamente no estamos obteniendo ni sangre ni líquido intestinal. Adicionalmente, es importante saber que cuando nosotros estamos en cavidad abdominal, debemos hacer la prueba de la gota, es decir, poner una gota en el extremo externo de la aguja de Beres, y si nosotros jalamos, traccionamos la pared abdominal, esta aguja va a ingresar adecuadamente debido a la negativización de la cavidad, de la presión en la cavidad peritoneal, ¿no? Son maneras de cómo verificamos la correcta posición de nuestra aguja de Beres al momento de hacer el neumoperitoneo. Posterior a esto, nosotros ya podemos realizar la insuflación inicialmente con valores o con flujos mínimos hasta no estar seguros de estar en posición adecuada. Y otra forma también importante es verificar el aparato del insuflador, donde una presión posterior al inicio del flujo del gas, altas presiones nos indicarían que no estamos en el lugar correcto con respecto a la aguja, a la posición de la aguja. Creo que se me pasó la técnica abierta. En la técnica abierta específicamente vamos a hacer una incisión pequeña y vamos a mirar, vamos a visualizar directamente tanto la fascia como el peritoneo, y a través de esta colocar una cánula para iniciar la colocación de nuestro primer instrumental a través del trocar. No existe una recomendación general de si una o la otra es más segura. Realmente depende de la experiencia de cada cirujano. Nosotros en el ámbito pediátrico usamos más la técnica abierta. Y entonces, el abordaje de la vía urinaria va a tener pasos casi siempre muy similares, ¿no? O se va a regir bajo algunos principios. En primer lugar, ya vimos que va a ser siempre la obtención del neumoperitoneo, colocación del primer trócares. Los trócares 2 y 3 o los auxiliares los tenemos que colocar siempre bajo visión directa. Recordar que también existen algunos trócares con un obturador con visión, que también son bastante seguros de usar, y posterior a esto, ya entrar a lo que son las maniobras de exposición, en la cual casi siempre vamos a realizar una decolación de la línea de Toll. ¿Para qué? Para movilizar medialmente el colon, tanto ascendente o descendente, dependiendo del lado que vamos a operar. Cuando abordamos el lado izquierdo, esta decolación va a abarcar la línea de Toll y puede extenderse cranealmente hacia algunas estructuras como el ligamento esplenorenal para la exposición completa del polo superior del riñón izquierdo en este caso. Cuando se aborda el lado derecho, entre comillas, un tanto más sencillo porque el reborde hepático muchas veces es más móvil que el vaso, y por lo tanto solamente una disección o una movilización con alguna pinza muchas veces es suficiente. En las veces o en los casos en los cuales la lengüeta hepática es muy grande o tenemos una esplenomegalia importante que ocluye casi toda la unidad renal, pues sí vamos a requerir la decolación del ligamento triangular derecho y la movilización adecuada del reborde hepático. ¿Ok? Es importante reconocer que cuando se aborda el lado derecho de la vía urinaria alta, también nos vamos a encontrar con la segunda porción del duodeno. Y es importante que cuando requerimos abordar el hilio renal, el pedículo renal, vamos a requerir realizar la maniobra de Kocher para poder movilizar también medialmente el duodeno, y el cual, siendo una estructura con un tejido bastante delicado, debemos realizar maniobras sutiles para evitar lesiones inadvertidas. Aquí un esquema de la maniobra de los tejidos que
que unen la cápsula renal con el duodeno y para poder movilizar y exponer el hilio renal. Del lado izquierdo, el trabajo sobre el ligamento esplenorenal para también la exposición de toda sobre todo el polo superior del riñón izquierdo. Esto cuando se aborda o ilio o glándulas suprarrenales de cada lado. ¿Okay? El abordaje del pedículo también es importante. Cuando hablamos del pedículo izquierdo, casi siempre vamos a tomar de referencia eh, la vena gonadal, la cual va a desembocar en la vena renal y definitivamente el seguir la vena gonadal nos va a llevar hacia el pedículo renal del lado izquierdo. No así en el lado derecho, incluso es importante tomar esta advertencia de que realmente no deberíamos manipular de forma ruda la vena gonadal del lado derecho, porque esta al insertarse en la vena cava, y si la movilizamos de manera ruda, podemos causar una abulsión de esta y tener un sangrado importante. Eso es un detalle importante cuando se abordan los pedículos renales del lado derecho. ¿Ok? Los pedículos renales que los abordamos cuando vamos a realizar una nefrectomía, ya sea simple o radical, o cuando hacemos nefrectomías parciales para su clampaje temporal y así poder realizar la enucleación de lesiones tumorales o de lesiones circunscritas del parénquima renal. Es importante conocer estas maniobras quirúrgicas que van a exponer el hilio renal. Es importante también reconocer que primero debemos abordar la vena renal, que al ser una estructura venosa realmente va a ser mucho más sencilla de causar alguna lesión. Es importante la disección adecuada, la disección sutil, muy delicada, y posteriormente el abordaje de la arteria o de las estructuras arteriales que muchas veces son de un manejo un tanto más permisivo, llamémoslo así, ¿no? Para estas maniobras, las pinzas de disección curvas o las de disección de ángulo recto son las que nos van a permitir un manejo adecuado de la disección vascular del hilio. El abordaje del uréter es importante y para ubicarnos o tener un hito anatómico de cómo ubicar el uréter, es importante reconocer al psoas, que en su cara medial vamos a encontrar el uréter. Y bueno, las características según el paciente van a ser más o menos sencillo el reconocimiento del uréter, porque no es lo mismo reconocer un uréter dilatado, en el caso de un megauréter, como un uréter normal, ¿no? O incluso cuando abordamos pacientes con dobles sistemas, en los casos de heminefrectomías, donde necesitamos reconocer el uréter de cada pielón para tratar de evitar, o bueno, en este caso abordar quirúrgicamente el patológico sin lesionar o sin causar alguna lesión del uréter sano. Entonces, el abordaje del uréter, ya dijimos, reconocimiento del psoas, en su cara medial va a recorrer el uréter. Con instrumental Romo podemos hacer una ventana en los tejidos periureterales y tratar siempre de levantar, como estamos viendo en la imagen, en el esquema, el uréter. Podemos recorrer, hacer esta disección tanto de manera craneal o caudal, muchas veces nos van a llevar hacia la pelvis renal, incluso hasta el ilio también, y las veces que necesitamos seccionar, incluso podemos ir hasta lo más cercano a su inserción en la vejiga. Eso, algunos principios. También parte de esta, o como objetivo de esta exposición, está el manejo de plastías. Por acá tengo un video que me gustaría compartir con ustedes. A ver, un segundo, por favor.
Es un video un tanto dinámico, un tanto rápido. Vamos a aprovecharlo para conocer acerca de plastías. Es un paciente pediátrico, nuestro trabajo es específicamente en pacientes pediátricos. Ahí vemos la posición que ya hemos descrito, ¿ok? Un paciente con una gran hidronefrosis, ¿sí? Donde no se evidencia compromiso ureteral. Por lo tanto, la primera sospecha siempre es una hidronefrosis secundaria a una estenosis de la unión piel-ureteral. Vemos cómo hay compromiso calicial periférico y central, con un adelgazamiento del parénquima renal. Prácticamente se ha perdido la diferenciación córtico-medular. Entonces, estamos realmente ante un caso que requiere una solución quirúrgica. Los estudios que para conocer un poco el abordaje de pacientes pediátricos, específicamente nosotros manejamos una buena ecografía, estudios gamagráficos, evitando casi siempre, en la medida de lo posible, utilizar radiación. Nosotros en el ámbito de la urología pediátrica prácticamente no usamos tomografías para este tipo de casos. Realmente la cantidad de radiación que se le ofrece al paciente pediátrico es mucha y realmente no está justificado su uso. En cambio, los estudios de medicina nuclear sí son bastante útiles, en los cuales podemos reconocer cuál es el riñón afectado y la respuesta en las curvas con respecto a su perfusión y a la excreción de cada unidad renal. Seguimos avanzando. En este caso, cuando tenemos pacientes pediátricos y hacemos una pieloplastia, y sobre todo en los ubicados en el lado izquierdo, podemos hacer un abordaje transmesocólico. Como en este caso, la gran hidronefrosis puede ser vista a través del mesocolon. La identificamos, se abre una ventana a través del mesocolon, y accedemos a la pelvis, a esta pelvis abombada, como vemos en la imagen del video. Disecamos los tejidos que están por encima y ahí reconocemos la pelvis renal abombada, nuestro uréter, que se ve de calibre normal, y posiblemente reconocer o identificar en la zona de la unión piel-ureteral la estenosis. Abrimos la pelvis, podemos aspirar el contenido de la orina acumulada en el riñón, y aquí podemos ver cómo tenemos la unión piel-ureteral con la zona patológica, la cual nos sirve de tractor, de tal manera que no ofrecemos manipulación excesiva de los tejidos sanos, y posteriormente a esto realizamos una espatulación del uréter sano, que posteriormente va a ir a la plastía. Siempre hacemos esta espatulación por la cara lateral, evitando dañar la irrigación que viene tanto de la arteria renal como de la aorta, la irrigación periureteral, y posteriormente pasamos al inicio de la plastía. Siempre iniciamos con un punto del ángulo de la espatulación en el uréter sano hacia la zona más declive en la pelvis. Iniciamos siempre por la cara posterior, que es la cara más alejada del cirujano. Siempre ponemos un nudo de seguridad, un nudo cuadrado, y iniciamos la plastía. Para la realización de esta cirugía, nosotros como equipo quirúrgico tenemos unos modelos inanimados en los cuales simulamos la plastía de la unión piel-ureteral en el endotrainer, ¿no? Y nos permite realizar estas maniobras quirúrgicas con mayor destreza. Ahí estamos por la cara posterior, estamos viendo cómo es el uréter posterior, la cara posterior del uréter y la cara posterior de la pelvis están siendo reconstruidas. Hasta que se termina con un nudo, la cara, como dijimos, la cara posterior de la nueva unión piel-ureteral. Seguido a esto, tenemos una maniobra muy importante, que es la colocación de un catéter ureteral. Casi siempre lo hacemos de manera anterógrada, es decir, colocamos una bránula de número 14 en la pared abdominal,
tratamos de ubicarla que tenga dirección o que tenga una dirección natural hacia la zona de la plastía para poder deslizar el catéter ureteral junto con su guía hacia la zona del uréter, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Esta maniobra es relativamente sencilla cuando tenemos pacientes grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pasar o deslizar adecuadamente el catéter ureteral hacia la unión o hacia dentro de la vejiga a través de la unión uretero-vesical. Cuando tenemos pacientes pequeños es como algunas veces se nos torna tedioso esta maniobra porque muchas veces no pasa y incluso realmente es un momento crítico para muchos urólogos que se dedican a la urología pediátrica, no solamente en nuestro medio, hemos escuchado diversas discusiones acerca de este problema. Algunas veces hemos dejado un catéter ureteral a modo de pilostomía, es decir, inserto en la pelvis y que salía por contrabertura hacia la pared abdominal. Y como había mencionado en algunas diapositivas atrás, podemos y estamos viendo qué pacientes se benefician de estas maniobras, colocar al paciente en una posición de Valdivia Galdocao modificada para tratar de hacer una cistoscopía en caso sea necesario en el mismo acto quirúrgico sin tener que movilizar al paciente, de modo que podamos colocar adecuadamente y con seguridad el catéter ureteral que va a cuidar de nuestra plastía. En este caso, pasó el catéter ureteral, el extremo ingresa hacia la pelvis, es importante hacer un lavado meticuloso de la pelvis, algún coágulo nos podría dificultar el éxito de esta cirugía, o algún sedimento o tejido incluso de los tejidos disecados. Es importante asegurarnos de eso. Luego se termina la plastía por la cara anterior, que ya es un tanto más fácil de abordar. Y es como nosotros realizamos nuestras pieloplastías laparoscópicas en pacientes pediátricos. Se cierra la vía urinaria, el catéter ureteral nos da la seguridad de cuidar la permeabilidad de esa plastía. ¿Okay? Al término de la cirugía, cuando nosotros retornamos al paciente, el epiplon y las estructuras intraperitoneales van a caer sobre este defecto creado. Realmente no hemos tenido hasta el momento ninguna complicación. Muchos autores describen que no se requiere cerrar, algunos lo cierran, realmente no existe una indicación tal cual, y siempre dejamos un drenaje al término de esta cirugía. Y eso sería todo con respecto al tema presentado. Muchas gracias. Sí. Aquí más bien, no sé si llegaron a revisar que hay una pregunta, en todo caso se las planteo. ¿Qué cuidados deberíamos tener desde la introducción de los trócares hasta el abordaje de los tejidos en urología pediátrica en comparación con los adultos? ¿Qué diferencias podríamos notar? ¿Qué peculiaridades podría haber en este tipo de pacientes, dado que prácticamente los pacientes se operan desde lactantes hasta personas de muy avanzada edad? Muy bien, una pregunta importante. A ver, cuidados específicamente cuando insertamos cada trocar es realmente tener mucho cuidado con la amplitud de nuestra herida, ¿no? Si nosotros hacemos incisiones muy pequeñas, vamos a requerir, o eso va a obligar que en el momento de colocar un trocar vamos a usar más fuerza de lo habitual. Y eso podría condicionar alguna lesión de alguna estructura vascular o intestinal dentro de la cavidad. Y por otro lado, las heridas muy grandes también nos ponen en algún problema, sobre todo cuando colocamos el primer trocar, es que podría haber fuga y vamos a tener que poner un trocar bajo una cavidad que no está correctamente insuflada.
algunos detalles también es que en el momento, posiblemente en el momento de la colocación de los trócares, o sobre todo del primero, tratar de aumentar un poco el flujo, esto es un aumento transitorio del flujo y de la presión, para tener una buena cavidad insuflada, eso también es importante. Eh, ¿Qué más? No sabe, Juan Pablo, si me olvido de algún detalle importante. Bueno, sobre todo en la parte de urología pediátrica, consideramos que es muy importante algunos detallitos de la triangulación. La triangulación va a ser importante sobre todo en el momento de hacer plastías, porque no es lo mismo de repente hacer una nefrectomía, que de repente puedo plantear, colocar algún trocar, sobre todo el de la mano derecha tal vez de mayor calibre, y que al momento de introducir una pinza de 5 milímetros dentro de un trocar de 10 podría ser que no tenga la misma precisión que usando un trocar de 5, o más aún si es que quiero colocar una pinza de 3 milímetros, que en algunos casos se hace. Entonces la colocación de los trócares que nos den precisión es importante, la triangulación, que no sea muy abierto, la colocación de trócares, incluso la colocación del trócar del cuadrante inferior, tenemos que tener siempre mucho cuidado de no lesionar vasos epigástricos, porque la lesión en los niños pequeños de estos vasos epigástricos inferiores podrían ser un verdadero problema de sangrado, de disminución de volemia, más aún si son niños muy chiquitos. Entonces, una correcta triangulación nos va a permitir que podamos disecar correctamente los tejidos, hacer la plastía sin mayor problema. Existen distintas técnicas también para el tema de las plastías. Nosotros ya nos hemos acostumbrado un poco aparte de hacer la técnica desmembrada, prácticamente nunca sostenemos la pelvis renal, como por ejemplo el doctor Sánchez mencionaba que en algunas circunstancias se podría pasar percutáneo alguna aguja con alguna sutura y poder traccionar, por ejemplo, la pelvis para mostrarnos mejor. Pero de repente para los colegas que quieran iniciar con plastías no sería una mala idea hacer una tracción de la pelvis renal para poder presentarnos mejor los tejidos. Incluso hay técnicas quirúrgicas que utilizan prácticamente el paso de 2 suturas, prácticamente 2 tracciones de la pelvis renal, y eso facilita la sutura, sobre todo de la cara que está más alejada al cirujano, la más posterior. A veces es un poquito complicada al principio cuando recién se está haciendo la curva de aprendizaje. Fuera de eso, honestamente, el tema del entrenamiento va a ser importante. Este curso es muy bueno. Yo creo que la idea es que todos salgan dominando las plastías, pero no debe quedar ahí, porque si no solamente quedará en la anécdota, sino realmente tienen que seguir practicando en sus centros laborales o en sus casas, en todo momento que puedan, tienen que seguir practicando. Para retomar lo que nos pregunta Carlos Villa, algunos otros detalles, y como regla general, yo creo que son regla general, ¿no? El siempre estar alejado de las cicatrices previas. Lo que mencionaste acerca de siempre visualizar las estructuras vasculares de la pared, ¿no? O sea, un sangrado o la lesión de una estructura vascular que luego es atrapada con los trócares y que durante la cirugía no nos dan problemas, pero después, cuando sacamos todos los trócares, empieza el sangrado, pues realmente eso es importante, hay que saber reconocerlos. Es importante la inspección de la cavidad abdominal, saber qué tenemos antes de seguir poniendo trócares. Yo creo que eso es importante. El detalle de la colocación de la sonda Foley, sobre todo en cavidades pequeñas, en niños, es importante. Nosotros cuando abordamos los testículos intraabdominales, definitivamente casi siempre ponemos una sonda, incluso nos sentimos más seguros de tener la vejiga desinflada para hacer el neoyato en la pared por donde vamos a bajar al testículo. Bueno, cosas, detalles que seguro vamos a ir tomando en cuenta en los momentos de las prácticas. Hola Juan Pablo. Para complementarles algo. Marco, ¿me escuchas? Sí, le escucho, doctor.
ahí para complementarles algo, cirugía laparoscópica pediátrica exige que los equipos sean pediátricos. El tamaño de las pinzas es diferente, los portaagujas son más pequeños, la boca de tracción, tanto de los Grasper como de los clinch, también es más pequeño, menos traumática. En cirugía de adultos a veces solemos usar los Grasper o unos dispositivos acolchonados que tienen un nombre especial que ahorita se me fue, que solemos, en mi caso, suelo a veces coger las asas intestinales, el colon de la tenia y puedo traccionarlo con facilidad y asegurándome que es atraumático. En los pediátricos, en eso hay que tener mucho cuidado, sus asas intestinales son mucho más delicadas, mucho más finas, ¿no? Otro aspecto que noto cuando se hace cirugía laparoscópica pediátrica es que una vez que uno ingresa con la óptica, prácticamente la pared total abdominal del niño se ve a trasluz, ¿no? Se pueden ver los vasos a trasluz, se ve la circulación de la pared abdominal a trasluz. Y hay que tener cuidado cuando uno hace la incisión en la piel, porque a veces si usas un bisturí 11, de un solo corte puede llegar hasta la cavidad peritoneal, ¿no? Lo cual no es la idea, sino es hacer la incisión solamente en la piel y dejar el tejido celular subcutáneo y demás planos de la pared abdominal intactos, hacer solamente el corte a nivel de la piel, ¿no? Y hacer, como dijo Marco, el corte lo más preciso, más exacto posible. Esos son aspectos que hay que tener en cuenta. También ya se va desarrollando cierta, digamos, delicadeza, pulso para colocar los trócares en los pediátricos, que es difícil, que es diferente a colocarlos en los adultos, ¿no? No hay que olvidar que hay instrumental de 3 milímetros para pediátricos, ¿no? Cuando nosotros con ustedes iniciamos ahí en el Instituto del Niño la cirugía en los niños, en los pediátricos, usábamos los trócares de 5 de adultos que no correspondían, ¿no? Y sé que ahora usan ya dispositivos que son mucho más acorde para los niños. Eso es importante, ¿no? Cuanto más pequeñitos son, la cosa es más delicada, los instrumentos tienen que ser mucho más adecuados, ¿no? Acostumbrar el ojo, ¿no? En la visión de las estructuras de los niños. A veces cuando se hace, por ejemplo, las plastías transmesocólicas, ¿no? Un arco intestinal vascular, en el niño puede verse como una cosa pequeña, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a operar en adultos, y puedes ocasionar una devascularización intestinal, ¿no? O sea, entrenar el ojo cuando se opera pediátricos es importante. Creo que la experiencia que ustedes están teniendo, ya que operan bastante pediátrico ahí en el instituto, es interesante, ¿no? Escuchar.